Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El objetivo de la clase de hoy será redondear números naturales de hasta 9 cifras. Bien, para eso primero tenemos que definir el concepto redondeo o redondear. ¿Qué es lo que es redondear? Redondear significa reducir el número de cifras, ¿cierto?, de un número determinado, pero manteniendo un valor parecido. El resultado es mucho menos exacto, pero se nos va a hacer mucho más fácil de usar. Bien, por ejemplo, si les doy un ejemplo en la vida cotidiana, voy a ir a una tienda y en la tienda hay un jeans en oferta que está a 19.990 pesos. Yo sé inmediatamente que voy a cancelar con un billete de 20.000. Y sin querer estoy haciendo una aproximación porque tengo que pagar aproximadamente 20.000 pesos para poder llevarme ese producto. Bien, entonces en la vida cotidiana utilizamos normalmente el redondeo. Bien, ahora, para redondear un número natural tenemos que saber lo siguiente, que es súper importante. Primero, hay una regla. La primera regla nos dice que tenemos que observar la cifra de la derecha de la posición que me están pidiendo. Y si esa cifra es, vamos a poner aquí la cifra, si esa cifra es mayor o igual a 5, esta cifra aumenta una unidad. Bien. Pero si esa cifra que estoy tomando es menor que 5, entonces se mantiene. ¿Qué se mantiene? Se mantiene la cifra. Bien, con estas dos reglas son las que nosotros vamos a ocupar para poder redondear números de 9 cifras. Bien, vamos a empezar con un ejemplo y en el ejemplo vamos a ir aplicando según la posición que me den, unidad de 1000, decena de 1000, etc. Y luego de eso vamos a aprender a redondear un número según la cifra que aparece al lado derecho de la posición del dígito. ¿Bien? A través de un ejemplo vamos a completar el redondeo. ¿Bien? El número al cual voy a elegir será 235.647.231. ¿Bien? Esa es la cifra. Para eso tenemos que recordar la posición que tiene cada dígito. Recuerden que acá tenemos la unidad, acá tenemos la decena, centena, unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000, unidad de millón, decena de millón y centena de millón. Bien, esas son las posiciones que tiene cada dígito. Ahora, recordamos la lectura. ¿Cómo leemos un número? Recuerden que esta cantidad yo la tomo de 3 en 3 para poder leer un número. Esta se llamaba cientos. La siguiente se llamaba miles y la siguiente de 3 en 3 serían los millones. ¿Bien? Ahora, ¿cómo leemos ese número? Sabiendo cómo se llama cada tercio de número, sería de la siguiente forma. 235.647.231. ¿Bien? Y ahora vamos a redondear. ¿Bien? Les voy a pedir que redondeen a la unidad de 1000. Entonces, la posición que me dice es la unidad de 1000. ¿Bien? Sabemos que esta es la unidad, decena, centena y esta sería la unidad de 1000. Por lo tanto, yo me posiciono, ¿cierto? Vamos a encerrarlo. Me posiciono en el que me están pidiendo. Redondea a la unidad de 1000. ¿Bien?
Para redondear, entonces, nos fijamos en qué cosa, en la cifra que está a la derecha de la posición que me están pidiendo. ¿Quién está a la derecha? A la derecha está el 2. Por lo tanto, yo me tengo que fijar en este. Entonces, este es el que yo voy a observar. Si ese número es mayor o igual que 5, entonces mi cifra aumenta 1. Pero si este número es menor que 5, ¿qué quiere decir que sea menor que 5? Que sea 0, 1, 2, 3 o 4. Si es menor, entonces la cifra se mantiene. ¿Bien? Y los demás números serían ceros. Se transforman en ceros. ¿Bien? Entonces, si nosotros aproximamos o redondeamos a la unidad de 1000, nos fijamos en la cifra que está a la derecha. La cifra que está a la derecha, si ustedes se fijan, es un 2. Y el 2 es menor que 5. Como el 2 es menor que 5, entonces esa cifra se mantiene. Y los demás serían ceros. Por lo tanto, mi aproximación o redondeo sería 235.647.000. Recuerden, manteníamos la cifra que era 7 y los demás se transforman en ceros. Y ahí estaría mi redondeo a la unidad de 1000. Bien, vamos ahora con la decena de 1000. Vamos a borrar acá. Ahora me dicen redondea según la decena de 1000. Decena de 1000. Si yo redondeo la decena de 1000, ¿dónde está la decena de 1000? Sabemos que esta es la unidad, decena, centena, unidad de 1000, decena de 1000. Esta es la decena de 1000. Por lo tanto, me posiciono en la decena de 1000. Luego de eso, ¿qué nos dicen las reglas? Que tenemos que observar el número que está a la derecha. Este es el número que está a la derecha. El número que está a la derecha es 7. Y si ustedes se fijan, tengo que decir, ¿es mayor que 5 o es menor que 5? El 7 es mayor que 5. Como el número entonces es mayor que 5, a la cifra, ¿cierto?, de la posición se le aumenta o se le suma 1 más. Por lo tanto, a este le voy a sumar 1 más. Y los demás van a ser solamente ceros. Y el resultado entonces de este redondeo sería 235.600.000. Aquí, ¿cuánto le sumábamos? 1. Entonces ahora ya no es 4, es un 5. 650.000. Recuerden que desde la posición, desde la derecha, se convierten en ceros. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con la centena de mil? Vamos a llegar hasta la centena de millón, ¿ya? Para que queden un poquito más claros del redondeo. Entonces acá vamos a borrar este. Este era un 4. Y ahora nos vamos a la centena de mil. Me dice, redondea ese número a la centena de mil. Nos ubicamos en la centena de mil. Unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil. Esta es la posición que me están pidiendo que redondee. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Observamos la cifra de la derecha. Esta es la cifra de la derecha. Bien, vamos a poner una flechita. Y ahora aplicamos la otra regla. Ustedes se fijan, observo la cifra de la derecha. ¿El 4 es mayor o menor que 5? Es menor que 5. ¿Y qué pasaba cuando era menor que 5? La cifra se mantenía. Por lo tanto, ese va a seguir siendo igual y los demás van a ser solamente ceros. ¿Bien? Entonces el redondeo me quedaría como 235 millones. Esa decíamos que se mantenía y los demás son ceros. 600.000.
Y ahí tenemos nuestro redondeo. Bien, vamos ahora a qué pasa con la unidad de millón. Nos vamos ahora a la unidad de millón. Bien, estábamos en la centena de mil, entonces pasamos a la unidad de millón. Unidad de millón. ¿Cómo redondeamos la unidad de millón? Nos posicionamos, ¿cierto?, en la unidad de millón y observamos el número que está a la derecha. El número que se encuentra a la derecha es el 6. ¿Bien? Y ahora decimos, ¿el 6 es mayor o menor que 5? Es mayor que 5. Entonces, como es mayor que 5, la cifra, ¿cierto?, de la posición tiene que aumentar 1 más. ¿Cierto? Entonces, aumenta 1 más y los demás, desde la cifra, desde la posición, se convierten en ceros. Por lo tanto, nos quedaría 230 y recuerden que como este era mayor que 5, entonces a este se le sumaba 1 más. Entonces, en vez de 5, ahora va a ser 6. 236 y los demás se convierten en ceros. Por lo tanto, serían 236 millones. ¿Bien? Vamos a ver ahora qué ocurre con la decena de millón. ¿Qué pasa con la decena de millón? Acá tenemos la unidad de millón, seguimos con la decena de millón. Entonces, nos vamos a la posición decena de millón. La decena de millón, entonces, observamos el que está a la derecha. El que está a la derecha es este, ¿bien? Lo observamos. Si ustedes se fijan, es 5. 5 es mayor o igual a 5. Y la regla me decía de que si era 5 o mayor que 5, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Aumentábamos 1 a nuestro dígito de la posición que me están pidiendo. Entonces, como es mayor o igual a 5, se le aumenta 1 al dígito de la posición. Y los demás se transforman en ceros. Por lo tanto, nos quedaría 200. Recuerden que este lo aumentamos 1 más, por lo tanto ahora no es un 3, sino que será un 4. Y los demás son ceros. 240 millones. Y ahí tendríamos el redondeo a la decena de millón. Y por último, nos vamos a la centena de millón. Vamos a ver qué pasa con la centena de millón. Centena de millón. Cuando nosotros vamos a la centena de millón, recuerden que tenemos unidad, decena, centena. Esta es la centena de millón y esa es la que me piden redondear. Nos fijamos en quién, en la cifra que está a la derecha. La cifra que está a la derecha es el 3. El 3 es mayor o menor que 5, es menor. Como la cifra, ¿cierto?, que estaba a la derecha es menor que 5, entonces la cifra se mantiene. Y los demás van a ser puros ceros. Por lo tanto, al redondear a la centena de millón, mi resultado sería, recuerden que se mantiene, entonces serían 200 millones. ¿Bien? Si se fijan, no son cifras exactas, pero sí nos sirven para hacer cálculos más rápidos. ¿Bien? Son eficaces, muy eficaces. Ahora, los voy a invitar a que vean un juego en PowerPoint que se los hice con mucha dedicación, donde van a jugar Angry Birds, ¿bien? Y Angry Birds, para que ustedes sean unos capitanes súper fuertes, unos superhéroes, van a tener que ayudar a los Angry Birds a lo que vimos recién, a redondear a la unidad de millón, decena de millón y centena de millón. Espero que les vaya súper bien y que sean unos excelentes superhéroes. Así que, ¡vamos, adelante!